Y aquí en este punto de la carta de Pablo a los Romanos, él viene y deja la parte de doctrina y enseñanza y ahora nos habla de la vida que tenemos que vivir. Y el tema es agradar a Dios, agradar a Dios. Y este versículo, de hecho, espero tocar los dos primeros versículos del capítulo. Tenemos aquí 4 secciones, muy fácilmente lo podemos ver. Comienza con la motivación para vivir una vida que tenemos que vivir ante Dios. Aquí lo tenemos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primero que nada, podemos ver esta palabra, os ruego. Las versiones modernas dicen os exhorto. Y exhortar es una palabra pues razonable. Rogar o exhortar es razonable traducirlo así, es exacto decirlo así, pero rogar es mejor, parece que tiene un poco más del elemento de un clamor que se tiene aquí en el contexto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Así que tenemos aquí un capítulo de vivir práctico y comienza con este llamado a nuestros corazones. Así que, hermanos, os ruego. Solamente los creyentes pueden responder a este llamado, de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si nunca hemos venido a Cristo, si nunca nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si nunca hemos buscado el perdón de Dios y su nueva vida que Él da, esa vida que viene de lo alto, entonces no podemos rendirnos a Dios. El rendirnos a Él, el dedicarnos por completo a Él, eso nunca aseguraría su favor, ni tampoco te llevaría al cielo. La salvación es un don libre de Dios, es por gracia tan solo. Tiene que ser buscada y obtenida la salvación, y solamente un creyente entonces, después que tiene una nueva vida, puede entonces dedicarla al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay muchos razonamientos aquí y tenemos que rendirnos a Dios por la misericordia de Dios, recordando su misericordia y el gran costo que Él tuvo que pagar por la salvación. Tu salvación fue su iniciativa por completo, iniciativa de Dios. Él tuvo compasión de ti si eres salvo. Tú jamás le habrías buscado, tú jamás le habrías deseado, tú jamás le habrías encontrado si Él no en primera instancia hubiera cambiado tu corazón, y si Él no hubiera obrado dentro de ti, y si Él no hubiera iluminado tu entendimiento, y si Él no te hubiera hecho darte cuenta cómo estabas lejos de Dios, si Él no te hubiera dado un gran deseo de perdón y salvación, nunca hubieras venido. Si Él nunca te hubiera mostrado a Cristo, nunca hubieras venido a Cristo. Todo fue iniciativa de Él. Y esto es por la misericordia de Dios. ¡Cuán grande misericordia! Si Dios no hubiera comenzado la obra y Él no hubiera regenerado nuestro corazón y nos hubiera traído, entonces jamás nos habríamos arrepentido ni habíamos apreciado el Calvario, el amor, la muerte de Cristo. Jamás lo hubiéramos deseado. Esa es la misericordia número 1. Y después, a pesar de nuestra pecaminosidad, nos trajo a Él. Y nuestra gran historia de ofensas en contra de Él, a pesar de todo eso, y a pesar del tipo de personas que habíamos sido y todo lo que habíamos hecho, Él nos vino a buscar. Esa es otra misericordia que tenemos que considerar. Hay que recordar nuestra condición pasada. Cristo vino a este mundo para poder ir al Calvario y para poder llevar en su cuerpo, en ese madero, todo el castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Ese es su amor insondable. ¿Acaso no te sorprende esto y te maravilla cuando recuerdas lo que Cristo ha hecho? Tal vez tú has conocido a Cristo 20, 30, 50 años o más. Pero ¿acaso no te sorprende todavía que el Dios vivo, la segunda persona de la Trinidad, que es igual al Padre, que Él hubiera estado listo para venir y sufrir tal horrible humillación, y hubiera estado listo para sufrir y tomar nuestro castigo en nuestro lugar? ¿No te sorprende esta otra misericordia? La gran condescendencia y el amor de Cristo para con nosotros. Entonces también cuando consideramos el pecado que todavía continúa, Cristo, antes de morir en la cruz y sangrar en la cruz,
incluso después de nacer y pecar y después de ser salvos y fuimos suyos y Él escuchó nuestro clamor, Él sabía que seguiríamos decepcionándole y que caeríamos tan cortos de la gracia de Dios, de esa marca razonable de amarle y honrarle y vivir por Él. Él sabía que caeríamos también. Incluso entonces Él estaba listo a morir por nosotros. Él estaba listo y dispuesto a comprarnos y salvarnos. Y después hemos hecho tan pobres obras y testificaciones. Esa es otra misericordia. Su paciencia es para con nosotros. Y Él nos sigue corrigiendo. Y Él nos restaura. Y Él nos sostendrá hasta que lleguemos al cielo, la vida eterna. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y tan solo hemos mencionado unas cuantas misericordias. Y cuando empezamos a ver las misericordias una por una, cada respuesta a nuestras oraciones, cada liberación, cada luz de entendimiento y conocimiento que hemos recibido de Él a través de la palabra, cada bendición, cada don, por las misericordias de Dios, son muchísimas. Con toda certeza podemos responder que tenemos el motivo, la motivación. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes frecuentemente dan tan poco de sí mismos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué damos tan poco de nuestro ser al Señor? Con toda certeza, hemos olvidado las misericordias, no hemos repasado las misericordias, no estamos notando las misericordias de Dios, no nos han conmovido durante tiempo y no nos han afectado. Si tan solo pensáramos y nos maravillásemos y reflexionásemos, nunca olvides tu testimonio, querido amigo, querida amiga, si eres salvo, salva, nunca lo olvides, a pesar de que hayan pasado años, nunca pierdas contacto con la maravilla y la misericordia de tu testimonio. Aquí tenemos el razonamiento, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí tenemos otro razonamiento poderoso al final del versículo 2, donde dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema es dedicación a Dios, no solamente que necesitamos motivación, que seamos conmovidos e impelidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también lo que Él hará. A un corazón dedicado nos dará discernimiento, nos dará conocimiento de su voluntad, para que comprobéis o probéis cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Qué motivación es esta para poder vivir una vida dedicada a Dios? Veamos qué es entonces, qué representa una vida dedicada. Primero que nada, el versículo 1 involucra un acto de adoración y alabanza. Hay dos tipos de adoración: el hervir todo o destruirlo todo y simplificándolo. Entonces voy a explicar lo que quiero decir. Hay adoración directa. Tenemos el gran privilegio de dirigirnos al Señor y adorarle con adoración, con acción de gracias. Acción de gracias por la salvación y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alabanzas y peticiones y oraciones y peticiones. Y cantamos sus alabanzas y nos dirigimos a Él directamente. Llamemos esto entonces adoración directa. Pero esto es solamente la mitad de nuestra adoración. Olviden las matemáticas, ya sea que sea la mitad o 2/3, 1/3. No, eso no es relevante. Es solamente la mitad de nuestra adoración. La otra mitad, la otra parte, sin la cual la primera parte es vana, si no es que también incluso hipócrita, la otra parte, la otra mitad, es la adoración de nuestra vida. El compromiso de nuestra vida. El sacrificio que hacemos al Señor. El apóstol aquí inspira, el Señor inspira al apóstol a mostrar que esto es un acto de adoración. Así que tenemos adoración directa y la presentación de nuestro ser. Dos partes. Si no presentamos nuestro ser en adoración, entonces la adoración no es completa. Entonces la adoración no es válida. Entonces tiene que haber esta otra forma. Lo que decimos a Dios es dividido en dos cosas: adoración directa y lo que damos a Dios.
nosotros, nos damos nosotros, dos partes, entonces aquí lo tienen. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la entrega que hacemos nosotros. Es el lenguaje de la adoración, es entregarnos, que presentéis vuestros cuerpos. Otras traducciones dicen ofrezcáis. Ambas cosas están bien. Tal vez ofrecer está un poco mejor porque habla el lenguaje del sacrificio. Presentéis u ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí la palabra vivo es necesaria porque los sacrificios en el Antiguo Testamento los animalitos eran degollados antes de ser sacrificados, pero nosotros somos sacrificios vivos. Nuestra vida es la que es entregada al Señor. Así que es un acto de adoración. Hablamos al respecto de la dedicación. Tal vez tendríamos que hablar respecto del sacrificio. Es una entrega de nuestro ser al Señor. Os ruego que ofrezcáis vuestros cuerpos. No solamente carne y sangre, sino cuerpos. Se pone representando a todo nuestro ser. Nuestra mente, corazón, emociones, pensamiento, energía, todo, cuerpo, mente, corazón, que presentéis vuestro ser completo como un sacrificio vivo. Estas son palabras poderosas. Tenemos que entregarnos al Señor libremente, con gozo, con agradecimiento. Esto no nos garantiza nada. Nuestra salvación completamente la compró Cristo. Esto no nos da ninguna ventaja, el entregarnos. No nos da ventajas ante Dios, pero es lo que se nos llama a hacer. Que nos entreguemos por completo a Él. Tenemos aquel himno antiguo. Voy a leer ciertos versículos. No quiero darle al mundo mi corazón y después profesar tu amor, Señor. No quiero ver que mi fuerza es gastada en este mundo y entonces no servirte, Señor. No quiero estar con celo de las cosas de este mundo, sino más bien quiero avanzar, Señor, y no con pies cansados ni lentamente, sino rápido. Oh, Señor, mis deseos que sean para ti. Señor, todos mis deseos para ti. Señor, si no fuera por ti, Señor, mi corazón no tendría tanto amor por ti. La dedicación es un acto de adoración. Damos nuestras alabanzas y después damos nuestro ser por completo. Ahora, un sacrificio es algo que es entregado. Como creyentes, entregamos nuestra vida a Él. Mi vida ya no es mía. Tenemos que entenderlo. Nunca voy a tenerla para mí. Es entregada por completo, como un objeto de sacrificio, entregado. Entrego la consideración propia, la dejo a un lado mi amor de las cosas placenteras y más bien me dedico a amar al Señor. Esa es la primera enseñanza que el apóstol Pablo nos está mostrando cuando está en la parte aplicada de su epístola, la primera parte. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios. Tienes que ofrecerte, pero con tus pecados confesados. No le des un corazón contaminado. No le des un corazón orgulloso. No le des una vida en la cual hay malos pensamientos. No le des ofensas que no has enfrentado y de las cuales no te has arrepentido. Eso es hipocresía. Eso es simplemente sentimentalismo. Le doy mi vida a Dios. Te doy mi vida a ti, Señor. Pero hay pecado que no has confesado. No le des un corazón que no es amable. Ni tampoco uno egoísta. En el Antiguo Testamento era tan importante que los animales de sacrificio fueran perfectos. Claro que representaban a Cristo. Y no tenían que tener ninguna enfermedad, ninguna
ninguna cosa mala, esa es una ilustración de nosotros. Tenemos que ofrecer un sacrificio, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, y eso es lo que dice el apóstol, un sacrificio vivo. No hay que darle al Señor un corazón mundano. Me entrego a ti, Señor, y después rápidamente hacemos cosas que son por completo mundanas. Vamos a mencionarlo en un momento, porque el apóstol amplifica el punto. Aceptable, agradable a Dios. Bueno, la palabra aquí agradable o aceptable puede decirse, como lo tenemos en la Reina Valera del 60, agradable. Tal vez es mejor que aceptable, agradable. Un sacrificio agradable, un corazón que tiene la preocupación de no pecar, que no desea pecar, que se ha limpiado a sí mismo. Y entonces tú tienes que entregar tu vida a Dios. Agradable, aceptable. Mira la frase final del versículo 1, que es vuestro culto racional. Tenemos que entender la palabra aquí servicio y se refiere a adoración. En este sentido, el original habla de ministerio, que es tu ministerio razonable. Estás ministrando al Señor, sirviendo al Señor. Estás ministrando al Señor cuando tú le adoras directamente en tus devociones personales, cuando estamos reunidos como pueblo de Dios a través de su mandato, y después das tu vida al Señor como un acto de ministerio, de servicio, de adoración. Entonces, cuando leemos aquí culto racional, pensemos en adoración. Así que bueno, tal vez también podríamos poner servicio, pero culto y adoración están bien. Y algunas traducciones modernas dicen adoración racional. Pero entonces, tal vez si pusiéramos adoración racional, uno pensaría que es solamente la adoración directa. Sin embargo, estamos hablando aquí de la adoración en general. La adoración dirigida a Dios y la adoración de entregar nuestra vida como una ofrenda, un sacrificio. Esas dos partes están incluidas aquí. ¿Qué es vuestro culto racional? Algunas traducciones dicen adoración espiritual, y es interesante darnos cuenta que el griego puede traducirse así, espiritual, sí, ok, pero es más frecuentemente utilizado este griego para decir racional, lógico, y yo creo que nuestra traducción es correcta, culto racional. Es racional que hagamos esto, es lógico, es obvio, es lo racional que deberíamos hacer, es lógico que demos nuestra vida por completo, no solamente adorarle con los labios, con nuestra boca, sino con nuestra vida. Es obvio que es vuestro culto lógico, racional, es parte de esto. Entonces hay bastante en este versículo, los dos aspectos de la adoración, del culto, adoración directa y la vida que vivimos por él, y podríamos aplicarlo de muchísimas maneras. Hay un esposo aquí que adora con todo su corazón en la iglesia y va a casa y maltrata a su esposa y que no la considera y no la cuida correctamente. Cualquier tipo de aplicaciones podemos hacer aquí, muchísimas. Si la vida no es entregada a Dios para vivir justa y correctamente ante Dios y para hacer buenas obras porque somos salvos y para proclamarle y representar a Cristo, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Tienes que tener los dos aspectos de la adoración. Has dedicado tu vida a Dios, has renovado esa dedicación de forma sincera y plena, de acuerdo a la fortaleza que Dios te da. Bueno, esa es la primera parte y la segunda parte. Y después vamos al versículo 2, donde hay más elaboración, más explicación de lo que estamos hablando. El tercer punto es que nuestra vida no se conforme a este siglo, no se adapte a este siglo. No os conforméis o adaptéis a este siglo o a este mundo. No os adaptéis o conforméis. Hay más detalles aquí. ¿Qué impide nuestra dedicación a Dios? Bueno, pues puede ser el mundo. El mundo puede impedir nuestra dedicación.